والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد أفضل الصلاة عليه. Assalamu alaikum, queridos televidentes, bienvenidos a nuestra nueva serie, nuestro nuevo programa, La Mujer en el Islam, que inshallah vamos a tener por este próximo tiempo temas alrededor de lo que es la familia, lo que es la mujer, lo que es las relaciones entre familiares, entre personales, y entre estos temas que inshallah vamos a ir desarrollando hoy día. Inshallah comenzamos con el tema al-amana. ¿Qué es el amana? Y decidí comenzar con este tema tan importante de el amana porque todo lo que atañe en la vida del ser humano se reduce a este concepto de amana, a este concepto de el encargo divino. Entonces, ¿cómo traducimos la palabra amana al español? En realidad, como alguna vez mencionamos, el idioma árabe tiene más de 12 millones de vocablos, más de 12 millones de palabras, y el idioma castellano está reducido bastante, es alrededor de 250,000 o algo así. Entonces, no podemos poner todos los conceptos que se mencionan en árabe en una sola palabra en español. Entonces nos toca utilizar algunas palabras para explicar una palabra en árabe. Entonces, el amana, estuve averiguando en algunos diccionarios, encontré que está traducido, o sea, la palabra lingüísticamente sería veracidad, sinceridad, honestidad, fidelidad, cumplimiento de los pactos, cumplimiento de las promesas, ¿no? Para poder entender a veces un concepto, si ponemos lo opuesto, se nos aclara. Entonces, lo opuesto de amana vendría a ser una traición, ¿ya? Una traición. Entonces, el amana es el cumplimiento, la fidelidad de algo que el ser humano debe cumplir, debe entregar. Según un sabio, Raghib al-Asfahani nos explica que todo lo que son el wada'a, los depósitos que uno entrega, los encargos que uno hace en diferentes categorías a las personas o cuando nos entregan, es responsabilidad, o se hace la persona responsable de cumplir con el cuidado de las mismas, con cumplir con el cuidado de los encargos que uno fue depositado con confianza, ¿no? Entonces, es importante entender esto para poder ir desarrollando la charla de hoy día, inshallah. Y cuando uno recibe un encargo, la obligación del ser humano en general y el musulmán en especial es devolver ese encargo tal cual lo recibió y tal como fue el pacto, tal como las personas pactaron sobre algo, uno debe cumplir ese pacto, aunque sea un pacto únicamente de palabra y no haya firmado algo, porque recordemos que esto de los pactos que hoy día se firman muchos contratos en el mundo con papel. Ahora, bueno, se hace
de una forma virtual también, por internet, ¿no? Pero recordemos que inicialmente la gente daba su palabra. Entonces, por ejemplo, normalmente uno dice, esta persona es una persona de palabra, quiere decir, esta persona cumple con lo que dijo, con lo que ofreció, ¿no? Entonces, aunque no sea escrito, aunque no se haya firmado, si hay una intención de hacer un pacto, un acuerdo, uno tiene la obligación de cumplir, especialmente como hay un dicho en árabe que dice, la promesa del hombre libre tiene que cumplir, ¿no? Es deuda. La promesa del hombre libre es deuda. O sea, quiere decir que uno tiene la obligación de cumplir. ¿Y por qué el hombre libre? Porque antes había el concepto de esclavos y el esclavo no tenía libertad de decisión o libertad de moverse de un lado a otro, entonces no podía cumplir, por más que prometa ciertas cosas, no va a poder cumplir. Pero la persona libre, no hay nada que le ate y debe, inshallah, cumplir. Bien, entonces, aclarado este concepto del amana, que es un encargo divino, viene a ser como un encargo divino, ¿no? La más importante es el concepto de la ilaha illallah, el concepto de que no hay más divinidad excepto un solo Dios, Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, este pacto que nosotros hacemos al entrar al Islam con Allah, estamos firmando un acuerdo entre la criatura, entre el ser humano y su Señor, que es Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Cuál es ese acuerdo que nosotros firmamos? El acuerdo consiste en que yo, fulano de tal, me comprometo a reconocerte, oh Allah, como mi único Señor, mi único Dios, a quien yo rindo culto, a quien acudo en ayuda, sin intermediarios, acudo directamente a ti, cumplo con tus órdenes, me alejo de las cosas que tú has hecho prohibidas y ¿a cambio de qué es este pacto? ¿A cambio de qué? A cambio de que Allah subhanahu wa ta'ala me protegerá del fuego del infierno y me permitirá entrar al paraíso. Entonces, cuando nosotros hacemos el shahada, el pacto con Allah subhanahu wa ta'ala, esas son las cláusulas. Las cláusulas es que no adoraré a nadie fuera de él, acudiré a Allah subhanahu wa ta'ala en búsqueda de perdón, de ayuda, de socorro, no tomaré a otra divinidad junto a él, a cambio de eso cumpliré, ¿no? Sus órdenes y a cambio de eso, inshallah, Allah me otorgará el paraíso. Bien. Vamos a ver que también Allah subhanahu wa ta'ala, el concepto del amana tiene muchas, como digamos, muchos puntos que vamos a ir ahora, biiznillah, con el permiso de Allah, ir aclarando. Según el Aufi, que relata de Ibn Abbas, radiallahu anhu, que es un narrador de hadiths, nos dice que, nos relata que cuando Allah subhanahu wa ta'ala hizo la creación al inicio, les preguntó a los cielos y a la tierra y a las montañas si quisieran hacerse cargo del amana. Ya vamos a explicar, ¿no? La aya dice, Inna aradna al-amana ala as-samawati wal-ardi wal-jibal فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Esta aya está en Sura del Ahzab, los coligados, y el número de la aya es la 72, para que las personas que quieren ir a verificar.
Entonces, la traducción de esta aya dice que Allah subhanahu wa ta'ala ofreció al ser, a las montañas y a los cielos y a la tierra la responsabilidad, el amana, la responsabilidad o el libre albedrío, que vamos a explicar este tema. Dice, y todas estas criaturas rechazaron esta oferta con resquemor, con miedo, con temor de hacerse cargo. Dice Allah, sin embargo, el hombre, el ser humano, lo asumió realmente. El ser humano fue injusto consigo mismo e ignorante. Entonces, ¿qué es? Según algunas explicaciones de esta amana inicial, es el poder de razonar, es el poder de escoger, es el tener el libre albedrío, o sea, yo tengo la opción de ser bueno o malo, y yo tengo la opción de adorar a Dios o no. Y ¿por qué rechazaron estas otras criaturas esa oferta de Allah subhanahu wa ta'ala? Porque estas criaturas solo querían vivir sometidas a Allah subhanahu wa ta'ala en adoración perpetua, sin tener la opción de escoger entre si le adoro a Allah o no le adoro. Sin embargo, el ser humano optó por tener un libre albedrío y tener ese poder de escoger lo que quiere hacer en su vida, ¿no? Entonces, este punto inicial es importante que tengamos en cuenta, tengamos claro que los seres humanos y los genios de entre la creación de Allah somos los únicos dos grupos de sus criaturas que tenemos la opción de escoger entre bien y el mal. Los ángeles, los animales, todo adoran a Allah de una forma sin opción, ¿ya? Sin opción. Bien. El amana, que ya espero que esté claro el concepto, que es el encargo divino, no el amana, que es el encargo divino, sí se puede dividir, digamos, en dos partes esenciales. La una es mi relación con Allah subhanahu wa ta'ala, todo lo que tiene que ver la relación del ser humano con su creador, en cuanto a lo que Allah, Dios único, ha decretado, ha puesto al conocimiento de nosotros, y cómo yo voy a cumplir los encargos, los mandamientos, los decretos de Allah subhanahu wa ta'ala, y cómo voy a proteger estas enseñanzas y cómo voy a poner yo en práctica eso. Entonces, la una es la relación que yo tengo con Allah subhanahu wa ta'ala, y entre esa categoría, por supuesto, está todo lo que es el salat, primero el shahada, primero el concepto de adorar únicamente a Allah subhanahu wa ta'ala. Segundo, el salat, lo que es el cumplimiento de mis oraciones que Allah nos prescribió de una forma diaria, constante, no porque a Allah le hace falta que le adoremos o que estemos rezándole todo el tiempo, sino más bien es porque es un beneficio para el ser humano, porque si no hay una conexión continua, directa con Allah, el ser humano está desprotegido, está perdido, está sin guía, no encuentra el camino, ¿no? Entonces, la oración diaria es lo que nos va preparando primero para este mundo, para nosotros llevar una vida ordenada, equilibrada entre el mundo espiritual y el mundo material, entre lo que somos un cuerpo físico y lo que somos también un espíritu, ¿no? Un alma que no muere, que es eterna, y lo que atañe eso, la relación eterna con Allah subhanahu wa ta'ala. Sea que los seres humanos reconozcan
a Dios o no le reconozcan o sean ateos y no simplemente niegan la existencia de Allah, eso no quiere decir que esos seres humanos o todos los seres humanos no vayamos a morir. Eso es algo que nadie puede escapar. Todas las criaturas, no solo los seres humanos, entre genios, ángeles y todo lo que hay en el universo y la creación de Allah, tiene que morir en algún momento y seremos retornados a la presencia de Allah a rendir cuentas de lo que hemos hecho con nuestra vida. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lo siento, se cortó. Inshallah, seguimos. Me había quedado que el amana está dividida en dos puntos principales, que es la relación del ser humano con su creador, con todo lo que tiene que ver con Allah subhanahu wa ta'ala y lo que él ha decretado y ha revelado a través de sus libros y mensajeros a través de la historia, siendo que lo último que Allah subhanahu wa ta'ala reveló fue el Corán a través de su profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y todo lo que decreta Allah subhanahu wa ta'ala en su libro y en la sunna de su mensajero no es de beneficio para Allah, sino que es de beneficio netamente para el ser humano. Es una preparación continua, permanente para la vida eterna. Así es como el ser humano vemos esta vida como un periodo de siembra, un periodo de que ponemos las semillas de lo que nosotros, inshallah, cosecharemos en el más allá. Bien. La segunda parte que íbamos a hablar es acerca de la relación del ser humano con la gente, con todas las personas que nos rodean, con todo el mundo que está en nuestro entorno. Entonces, primero son nuestros padres, cuando nacemos, ¿verdad? La primera relación que tenemos son nuestros padres. Luego el círculo íntimo que son los hermanos, la familia más cercana, tíos, primos, abuelos, etcétera, etcétera. Luego, conforme uno va creciendo un poco, ya el círculo se expande, vamos teniendo amigos, vecinos. En el colegio tenemos compañeros, cuando crecemos aún más en el trabajo, tenemos nuestros colegas, las cosas con las que nosotros, las personas con las que nosotros interaccionamos. Entonces, esa relación que tenemos con la gente, y dentro de esas relaciones hay relaciones sociales netamente, hay también relaciones económicas que se desarrollan entre los seres humanos, compra, venta, arriendo, prestación de servicios, cualquier tipo de relación que tenemos con otras personas cae en esta categoría del amana, se tornan en un encargo, cómo el ser humano debe cumplir las relaciones sociales, cómo debe cumplir sus relaciones económicas, y seremos juzgados por eso, ¿ya? Entonces, debemos tener el concepto claro de que en realidad, queridos televidentes, todo, absolutamente todo, con lo que nosotros interaccionamos de seres humanos o situaciones, y primero con Allah subhanahu wa ta'ala, es un amana. Es un amana y tiene categorías como nosotros vemos. ¿Por qué es un amana? Porque son encargos con los que nosotros vamos a ser probados.
cómo yo actué ante esta situación, cómo era mi relación, por ejemplo, con mi salat, con mi rezo, cómo era mi relación con Allah subhanahu wa ta'ala, cómo era mi relación con mi ayuno, cómo era mi relación luego con la gente. ¿Cómo es mi relación con mis padres? ¿Mis padres están complacidos conmigo o no están complacidos? ¿Cómo ha sido mi relación con mis hermanos? ¿Tengo una relación buena, una relación llevadera o tengo problemas permanentes de situaciones de discusiones y desacuerdo con mis hermanos o con el resto de la gente? Entonces, debemos entender y tener claro, inshallah, que cada día que nosotros amanecemos, abrimos los ojos al mundo, es un día que seremos probados con el amana, con estos encargos que se tornan todas las personas que están en nuestro lado, se tornan en algo que es una prueba que yo tengo que rendir y paso la prueba o no paso. Al final del día, uno tiene en su balanza acciones a favor o en contra, de acuerdo a cómo actuó con estas personas. Bien, tenemos también otro concepto, o mejor, no es otra división, sí, digamos que es otro tipo de división del amana. La una es como es aquella persona que se le dice al amin, se le dice amin o amina si es mujer, quiere decir esta persona es confiable. Y aquí viene a mi mente el seudónimo con el que fue conocido el profeta antes de ser escogido por Allah como mensajero, le conocían como al-Amin, le conocían como el hombre confiable. No era todavía mensajero antes de sus 40 años. ¿Por qué era conocido como el Amin, el confiable, a quien la gente podía entregar sus encargos? Antes no había este concepto de bancos, ¿no? Entonces las personas dejaban lo que se llama el wadi'a o el encargo en manos del profeta para que les dé guardando mientras ellos se ausentan o simplemente en sus casas no estaban seguros y querían que el profeta les cuide. Entonces él guardaba esos encargos y también cuando hablaba siempre la verdad, nunca dijo mentiras, siempre fue veraz. Entonces era considerado como al-Amin. Entonces, esto era un paréntesis nada más. Entonces nosotros, los seres humanos, primero, si queremos llegar a este grado de amana, que quiero ser un amin o quiero ser una amina, quiero ser una persona confiable, es aquella persona que no toma nada, ni pequeño ni grande, que no le pertenezca. Y sobre este punto quiero realmente compartirles un concepto que escuché hace poco a un historiador mexicano que es bastante conocido, es un historiador famoso, se llama Zunzunegui. Él hacía un análisis muy interesante de las sociedades latinoamericanas. Él hablaba de México, pero en realidad no solo es México, porque es algo que se aplica en las sociedades latinoamericanas, lastimosamente. Es este concepto, él decía una palabra que se utiliza en México, que yo la verdad no se me grabó, una palabra un poco difícil, pero les puedo explicar el significado, que es tomar algo que uno considera que es lo que se llama en el Ecuador una viveza criolla. O sea, yo tomo algo que al otro no le va a hacer ningún daño. Por ejemplo, él comentaba que su padre, dice él, tenían primero, él decía, teníamos en nuestra casa los cubiertos, todos los cubiertos que teníamos eran de Mexicana de Aviación. ¿Por qué?
porque cada vez que el señor viajaba, o sea, su padre, se robaba un cubierto, sea un tenedor, sea una cuchara, sea un cuchillo, que en ese entonces eran cubiertos metálicos, no eran cubiertos desechables de plástico. Entonces, ¿qué es lo que la persona piensa? El latino está pensando, en este caso, es que ¿qué le va a afectar a la aerolínea si yo me llevo un tenedor? No le afecta, aparentemente. Pero si todos los pasajeros piensan así, quiere decir que al final del vuelo no va a quedar ningún cubierto en ese vuelo, porque todos los pasajeros se llevaron esas, perdón, esas dos cubiertos. O por ejemplo, cuando los pequeños van a la escuela y ven que su compañerito tiene un esferográfico bonito, y le quita el esfero a su compañero porque su compañero tiene 3, 4 esferos y no le va a hacer merma, no le va a hacer mella, no le va a afectar si se lleva un esfero. Entonces se lleva el esfero y llega a la casa y los padres, en vez de preguntar, o por supuesto algunos padres sirven a hacer, ¿de dónde sacaste el esfero? ¿Cómo así tienes este esfero? Simplemente le dicen, qué chévere este bonito esfero que tienes hoy, lo cual está fomentando en el niño que robar, porque esa es la palabra, robar está bien, robar está bien. Entonces, este tipo de crianzas que nosotros vemos en nuestro entorno es lo que después nos lleva a tener el problema gravísimo que tenemos en América Latina y en muchas partes del mundo de gobiernos que estafan a sus pueblos, que las personas que están en puestos públicos no les parece que está mal si ellos se quedan con una parte del contrato que firma, por ejemplo, el municipio o el estado con ciertas empresas, las coimas que se reciben, porque este tipo de formación desgraciadamente se tuvo desde que son los niños muy pequeños y no tuvieron padres que les frenaron esa actitud. Entonces, vemos este problema grave que tenemos, que ahora se ha hecho en el Ecuador, por ejemplo, y en muchos otros países latinoamericanos. Tenemos las pandillas, tenemos el problema de las organizaciones criminales, tenemos asaltos y robos en la mitad del camino, la gente va en la calle, les arranchan la cartera, les quitan el celular, etcétera. ¿Por qué hay ese tipo de problemas tan graves en la sociedad? Porque no hay un concepto de amana, porque no hay un concepto de que no debo tomar lo que no es mío, sea que lo que no es mío es mucho o poco. Entonces, lo que aparentemente nace con un problema muy pequeño, insignificante, se vuelve un problema gravísimo como el que estamos viviendo, de tanta inseguridad, donde las personas no podemos salir a la calle confiados de que no nos va a pasar nada. Siempre estamos cerrando ventanas o tomando todas las medidas de seguridad. Es el concepto del amana. No hay. El segundo punto sobre esto es que el amin, la persona confiable, es aquella persona que cumple con todas las obligaciones que tiene con terceros. Entonces, no solo, a ver, el primero es que no toma algo que no le pertenece. No toma algo que le pertenece. Y antes de pasar al segundo punto, por ejemplo, incluso en nuestras mezquitas, aquí en América Latina, tenemos ese problema de que, por decir, tenemos hijabs que se pone para las personas que nos visitan, mujeres que vienen a las mezquitas sin sus ropas adecuadas. Entonces tenemos un grupo de hijabs para entregar. O tenemos
ejemplo, vasos o tenemos, qué sé yo, un montón de cosas. Entonces, viene alguien a la mezquita y dice, ah, qué hermoso ya me quedó bonito, me voy llevando. Entonces, una de las secuelas, querida audiencia, es que no es lo mismo robar algo a una persona que robar algo a alguien a una institución, como por ejemplo, en este caso, una mezquita, o por ejemplo, robar al Estado, o robar fondos públicos, porque ahí los acreedores son muchos. Si alguien roba el esfero a otra persona, la deuda es con esa persona. O sea, es una deuda que adquiere ahí es con esa persona. Pero si se roba a una institución, a una mezquita o se roba a un Estado, un gobierno, los acreedores son muchos, porque esa mezquita no fue hecha con fondos de una persona, sino mucha gente colabora para dar donaciones para que funcione. Un Estado recauda impuestos a cientos y miles, millones de personas que aportan al Estado. Entonces, todas esas personas que aportan al Estado se tornan en acreedores del que se roba un fondo público. Entonces, ahí el pecado es multiplicado y el rendimiento de cuentas es mucho más difícil, porque es fácil que una persona le perdone a uno, pero miles y millones de personas que aportaron, no sabemos si nos perdonen o hay alguien que nos perdone. Y lo peor de todo esto es que si las personas no devuelven esos robos, esos encargos, esos amanat, y se mueren así, porque de esos hay muchos, entonces esos robos, esos encargos, esos amanat, quedan en la conciencia y tiene que pagar en el día del juicio final a sus acreedores. ¿Cómo va a pagar en el día del juicio final si ya no va a haber dinero y no va a haber absolutamente nada con qué pagar, excepto acciones? Entonces, las acciones buenas que tenía este individuo va a pasar a sus acreedores en el día del juicio final, y si no tiene suficientes buenas acciones, tendrá que cargar con las malas acciones, con los pecados, con las faltas de sus acreedores, y luego esta persona será lanzada al fuego del infierno. Entonces, lo que uno aparentemente ve como que me estoy llevando un souvenir, me estoy llevando un recuerdo de este lugar o de esta casa o de esta mezquita, o yo me estoy haciendo el vivo, me voy desfalcando este país y luego me voy a otro país y no me van a tener alcance. Eso es en el mundo, pero un rato va a morir y tendrá que rendir cuentas a Allah subhanahu wa ta'ala en un tribunal que no puede escapar y nadie va a escapar. Entonces, esto es una situación grave. El segundo punto que quería decirles es cuando la persona es una persona confiable, es aquella que cumple con sus obligaciones que tiene con terceros. Entonces, a mí me contratan para un trabajo y me van a pagar un sueldo X, a cambio de que yo haga 1, 2, 3, 4, 5, 10 funciones. Entonces, mi amana, mi encargo, mi confiabilidad, mi honestidad consiste en que yo, a cambio de la remuneración que estoy recibiendo, yo cumpla mi trabajo cabalmente, con las horas que es, con el tiempo que es, no me paso en los celulares, no me doy escapadas por ahí, no incumplo mis obligaciones, ¿ya? Entonces, esta es la segunda categoría. O sea, yo tengo algo que debo cumplir a cambio de lo que yo he recibido. O, por ejemplo, yo hago un contrato de arriendos, sea que soy el arrendador o sea el arrendatario. Debo
cumplir ambas cosas. Yo estoy pagando un arriendo, pero debo cuidar de lo que está a mi cargo. O la persona que arrienda tiene que entregar el lugar de una forma correcta, que el otro que está pagando sienta que es justo lo que estoy entregando a cambio de lo que recibo como un arriendo mensual. Y el tercer punto sobre esto del amana, del amin, es aquella persona que se preocupa de cuidar y proteger lo que se le fue encargado. Entre esto le da la importancia a lo que se le fue encargado y no toma esa situación a la ligera, sin importarle. Dentro de estas cosas también, por supuesto, están los secretos que uno comenta. Si alguien viene y le cuenta a usted un secreto, se torna un amana. Quiere decir que usted no puede contar esto a otra persona, aunque esa otra persona para usted sea una persona allegada. Pero la que confió en usted no le confió su secreto para que usted comente con otros. Entonces, dentro de la categoría del amanat es guardar los secretos. Bien, también tenemos cuáles son las virtudes de cumplir el amana. ¿Cuáles son las virtudes? La primera es que es una señal de perfección en la fe. Quiere decir que la persona lleva su religión bien, su creencia, su comportamiento, porque es fiel y no traiciona. Es fiel y no traiciona a lo que se le fue encargado. Segundo, es la base esencial para el cumplimiento de todas las órdenes que Allah subhanahu wa ta'ala nos da. Una. Luego, si nosotros estamos empleados en un trabajo o en relaciones familiares, esposos, esposas, hijos o jefes, por ejemplo, se nos da órdenes, cumplimos esas órdenes a cabalidad porque creemos que entregar ese amana, ese trabajo, esa orden de la mejor forma. ¿Ya? Cuando las personas cumplen con sus pactos, sus amanat, vamos familiarizándonos con el término amanat, amana es singular, amanat es plural, se genera seguridad. Porque yo estoy segura que la otra persona me va a cumplir, me ofreció esto, lo cumple a cabalidad, contraté a este obrero, me lo hizo el trabajo bien, porque cumple con el amana, ¿ya? También en esto, cuando hay amana en una sociedad, se cumple el amanat, la reputación de las personas están resguardadas sus bienes. No estoy temiendo de que alguien me va a robar, porque la persona creyente no va a tomar algo que no le pertenece, porque se va a hacer cargo de una amana en el día del juicio final que tiene que devolver, ¿ya? También hay seguridad con la familia y tenemos una sociedad sana que no tiene problemas como los que estamos ahorita viviendo en toda la América Latina, y aquí en el Ecuador vivimos en zozobra de asaltos, robos, crímenes, desfalcos, todo una situación horrenda, porque este concepto de amana desapareció. Entonces, cuando quiero comentarles de esto, porque se sucedió en el tiempo del profeta, la paz con él, era una sociedad llena de crímenes, robos, asaltos. Sin embargo, por el Islam, por aplicar estos conceptos, se tornó en ser una de las sociedades, la sociedad más confiable, donde la gente podía vivir totalmente tranquila. Y el profeta dijo un día, le dijo a un sahabi que le vio cuando el Islam estaba recién comenzando y le veía como que esto, cómo va a progresar, hay tanto robo y asalto, y el profeta le dijo, vendrá un día en que una mujer podrá viajar desde donde está
hasta cruzarse el desierto, porque el hadith dice cruzará, digamos, a un lugar X y no tendrá más miedo que los lobos que le ataquen. Y este sahabi decía, pero y los asaltantes que hay por ahí, pero subhanallah, pasaron los años, que fueron 23 años de dawa del profeta, y se cumplió, paz y bendiciones de Allah con él, se cumplió eso porque se estableció este concepto, ¿no? De que Allah me vigila y yo voy a rendir cuentas por esto. Bien, en una sociedad que prevalece el amana, los derechos de los débiles están preservados. Los derechos de los débiles, no porque es débil, o sea, no tiene dinero o físicamente o su situación es difícil, no tiene voz ni voto. No, en una sociedad donde se aplica el amana, se aplica estos preceptos islámicos, todo el mundo puede alcanzar su derecho, sin importar que no sea de abolengo, que no tenga, digamos, como se dice en español, se me va la palabra, en árabe es wasta, sin tener alguien que le ayude, ¿no? A eso se refiere. Bien. Y por supuesto, cuando hay este cumplimiento de amana, como consecuencia de eso, uno va a entrar al paraíso, inshallah, y eso en la vida eterna, en la vida cotidiana tenemos paz y tranquilidad y sosiego. Finalmente, con esto termino, inshallah. ¿Cómo llego yo a ser amin? ¿Cómo yo llego a ser una persona confiable? ¿Cómo yo voy a practicar esto? Primero es tener el concepto claro de que Allah subhanahu wa ta'ala me vigila. Esto es básico. Saber que Allah subhanahu wa ta'ala me vigila y que no me puedo esconder en ninguna parte, y Allah está al tanto de todo lo que yo hago y todo lo que tengo incluso dentro. Él tiene el conocimiento de todo, de todas las cosas. Ese es el primer concepto. El segundo concepto es que debemos tener en cuenta que hay un día de rendición de cuentas, un día en que voy a volver a Allah subhanahu wa ta'ala a pagar y cobrar. O sea, yo voy a pagar lo que debo y voy a cobrar lo que me deben. Y Allah dice en el Corán, فَمِنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. Darra quiere decir un átomo. De bien lo verá, y quien haga un átomo de mal, también lo verá. Entonces, tener en cuenta que hay un día de rendición de cuentas en la que yo tengo que cobrar lo que me deben, y todas las injusticias y atropellos que me hicieron me van a pagar, pero también yo voy a tener que pagar lo que he hecho a otros. Bien. Y luego ir creando un hábito de que lo que veo, por ejemplo, si ya yo veo algo que me gusta y quisiera obtenerlo, no me debo tomar eso porque, a menos que lo pague, a menos que pague o a menos que pida que me regalen, pero no tomar algo ajeno. Con esto sería todo. No sé si hay algunas preguntas de la audiencia. No hay preguntas. Bien. Sigo con, nos quedan unos 5 minutos. Quiero citar unas ayat del Corán en respecto a eso. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. Dice Allah que uno debe, como creyente, hace un llamado a los creyentes. Dice: oh, ustedes creyentes, no traicionen a Allah, a su mensajero, y traicionen sus amanat, sus encargos, las cosas que se les fue
confiadas. Entonces uno no debe traicionar el pacto que tiene con Allah subhanahu wa ta'ala, ni el pacto que uno hizo con el profeta a través de cumplir los preceptos religiosos, ni tampoco romper o traicionar los pactos que he hecho con la gente en general. Luego, otra segunda aleya del Corán dice Allah, Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Ciertamente Allah les ordena que cumplan sus encargos, entreguen los encargos a sus dueños, entreguen los encargos a los dueños. Entonces, si alguien viene y me confía algo, aunque pase muchísimos años, yo debo entregar ese amana tal como lo he recibido, entregar y no quedarme con cosas que no me pertenecen. Luego hay una hermosa aleya donde les cito la aleya primero. Dice, Inna khayra man ista'jarta al-qawi al-amin. Cuando uno va a escoger una persona para que cumpla un cargo, cualquier cargo sea un cargo público, un cargo de un trabajo, un cargo, un esposo, por ejemplo, o una esposa, ¿no? Aquí vemos que Allah subhanahu wa ta'ala dice, nos hace una acotación de lo que le dijo la hija de Shuaib a su padre cuando se encontraron con Musa, con Moisés, en el desierto, y dos hijas de Shuaib estaban tratando de coger agua para su ganado, y Musa llegaba escapando de Egipto en el desierto, estaba sin sandalias, con sus pies ensangrentados, su estado físico deplorable. Sin embargo, él les pregunta qué es lo que ustedes necesitan, por qué están ustedes a solas. Entonces ellas les dicen, porque nuestro padre es anciano y nosotros hemos venido a coger agua. Entonces, bueno, él les ayuda a coger agua y ellas se regresan, y luego una de ellas le recomienda a su padre anciano que tome a Musa como trabajador para él, para ella, para ellos. ¿Y cuáles son las dos características que dicen al-Qawi al-Amin? Dijo, el fuerte, el confiable. El fuerte, el confiable. Entonces, si uno va a escoger a alguien que asuma un cargo, debe ver estas dos características. Y el fuerte no significa fuerte físicamente, nada más. Puede ser que una persona sea pequeña o no tenga una fuerza física, pero tiene una fuerza de fe, una fuerza intelectual, una capacidad intelectual. Pero el punto importante es que sea amin, que sea una persona confiable. Entonces, cuando vamos a nosotros a elegir a alguien para un puesto, debemos ver que tenga esta característica de amana, que sea una persona confiable, que no nos va a ir desfalcando, robando para sus bienes, para sus intereses personales, sino que va a cumplir su rol de servicio a la comunidad, a la sociedad, al país. El último, no, hay última aya y hay un hadith. La última aya dice, "Uballighukum risalata rabbi wa ana lakum nasihun amin". Una de las amanat más importantes que pueden haber es la transmisión de la revelación divina. Es lo que Allah reveló. Entonces, a sus profetas, a sus mensajeros, para que a su vez ellos pasen esa información a la gente. Entonces, cuando se juega con las escrituras y se cambia lo que Allah ha revelado, como sucedieron en los libros sagrados anteriores, como es la Torá, el Evangelio,
fueron cambiados, siguen siendo cambiados. Esa es una de las peores traiciones que pueden haber, porque es desviar a millones y millones, porque literal son millones y millones de personas que se desvían cuando siguen un libro alterado, un libro que perdió la esencia. Se cambiaron por intereses que pueden haber de algunas personas, se cambian las escrituras y se desvía a muchísima gente. Y finalmente, un hadith del profeta alayhi salatu salam que dice: al muslim man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi. El muslim es aquel, o sea, se considera a un hombre o un hombre musulmán o una mujer musulmana, aquel muslim que la gente está en resguardo, en protección de su mano y su lengua. Quiere decir que no habla mal de ellos, no insulta, no vilipendea, no dice cosas falsas, no levanta falsos testimonios. Y su mano quiere decir que no oprime, no pega, no abusa, ¿no? Y el creyente, eso es el muslim, el creyente dice: al mu'min man aminahu nasu ala dima'ihim wa amwalihim, quiere decir, y el creyente es aquella persona que la gente confía en él, entregándole sus vidas y sus bienes. Esto cerramos nuestra entrega de hoy día. Rogamos a Allah subhanahu wa ta'ala acepte nuestros humildes esfuerzos, nos ayude a cambiar lo que tenemos que cambiar y mejorar lo que tengamos que mejorar. Jazakumullah khair. Inshallah nos vemos la próxima semana con el tema la mujer en el Islam. Iremos topando temas de la familia, de relaciones de pareja, relaciones padres-hijos, temas que son de interés de los creyentes. Jazakumullah khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم.